aquí estamos ahorita en tiempo de renovación. Esa es la capilla principal, es el gimnasio, y esta iglesia tiene ya 18 años de historia aquí en este lugar. Y la iglesia Antioquía se llama la iglesia Antioquía, ¿por qué? Porque en la ciudad de Antioquía es donde por primera vez muchas personas que no conocían a Jesús recibieron a Jesús como su Salvador y se llamaron cristianos por primera vez. En el libro de Hechos capítulo 8 lo podemos encontrar. Y el pastor Jo empezó esta iglesia con esa visión: vamos a hacer una iglesia. Y muchas iglesias coreanas lo que hacen, en vez de ir a predicar el evangelio a los que no conocen a Jesús, es como que pedir prestado o robar miembros de otras iglesias que ya son cristianos, para crecer numéricamente y para verse como que si fuera una iglesia muy maravillosa. Pero lo que quiere el pastor Jo, vamos a predicar el evangelio a las personas que no conocen a Jesús. Entonces se llamó la iglesia de Antioquía desde el principio, y la razón de la existencia para la iglesia Antioquía siempre ha sido las misiones. Entonces, con el primer misionero que fue a Tanzania, en África, allí fundaron una iglesia teológica para pastores. Empezaron a comprometerse muchos misioneros a ir a servir al Señor en la China, en partes de África, en Sudamérica, en Guatemala, en México, en Indonesia. Así que la iglesia Antioquía ahorita está apoyando 130 misioneros en todo el mundo. Desde ese entonces, desde el principio, siempre nos hemos esforzado a apoyar a los misioneros. Entonces nunca el pastor ha invertido dinero en nuestra iglesia. Entonces, como ustedes ven, tenemos sillas así de metal, no muy acolchonadas, están un poco así incómodas las sillas, y todo está viejo, está sucio. Pero el pastor Jo dijo: vamos a renovar la iglesia para que sea como una fortaleza, que sea un lugar donde se capacitan siervos de Dios. Así que estamos en la renovación, y durante este tiempo estamos estudiando juntos los dos libros de Esdras y de Nehemías, porque en esos libros encontramos el pueblo de Dios que estaban en cautiverio como esclavos en Babilonia, regresan a su pueblo de Jerusalén a construir el templo de Dios, que fue destruido por los enemigos de Dios. Entonces hoy llegamos a Nehemías capítulo 4. Me gustaría repasar lo que vimos la semana pasada en Nehemías capítulo 3. En ese capítulo vimos una lista bastante extensa de nombres y de servicio que ofrecían a estas personas para reconstruir el templo de Dios. Y vimos la palabra de Dios con este tema, con este título: que los siervos que hacen la voluntad de Dios serán recordados y recompensados. La cosa más triste es ser una persona olvidada y una persona que no recibe la recompensa. La persona que trabaja en vano, que es completamente olvidado de la historia, olvidado por su familia, y una persona que no recibe la justa recompensa por sus obras, por su trabajo, es una persona sumamente, pero sumamente triste. Y vimos la semana pasada que tal vez algunos de nosotros nos sentimos así. Pastor, yo ya llevo 5 años, 6 años aquí en los Estados Unidos y soy una persona olvidada. Mis hijos no me conocen, no me hablan, no me quieren, solamente quieren que les mande dinero. Y yo siento que todo lo que yo hago aquí es en vano, que es un desperdicio. Y vimos la semana pasada que no es así. Vimos que al construirse el muro, la muralla, alrededor del pueblo de Jerusalén, se juntó todo el pueblo, personas de cada oficio, perfumeros, llegaban ruferos, los que hacen construcción, los que cortan la grama, plomeros, todos se juntaron
y fueron un equipo, un pueblo unido de Dios para reconstruir el muro. Y vimos este punto principal, que Dios se acuerda de los nombres de cada uno de sus siervos y el servicio ofrecido por cada persona. Y Dios mismo, Él los recompensará. Entonces ustedes quiero que sepan que todo lo que hacen aquí para sus familias, lo que hacen para la iglesia, el esfuerzo que ustedes hacen para darle estudio a sus hijos, para comprar el terrenito y para sembrar café, para sembrar maíz, cacao en nuestro pueblo, la casita que están construyendo allá, todo eso no es en vano, que Dios lo ve, Dios lo sabe todo, Dios entiende el sufrimiento nuestro, el dolor de cada uno de nosotros, y Él nos dará una recompensa eterna, una recompensa eterna. Y nos hicimos esta pregunta la semana pasada: ¿cómo pudieron estas personas, eran personas normales como tú y yo, cómo pudieron servir a estas personas a nuestro Dios con toda fidelidad, sacrificándolo todo, con esa entrega? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo sufrieron? Y siguieron así perseverando en fe. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros? Siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Quiero que leamos juntos aquí en la palabra de Dios, Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3, y vamos a seguir juntos el ejemplo de Cristo Jesús. Y dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Ven esto? ¿Cómo sufrió Jesús? Pero lo hizo, dice aquí, por el gozo, por la recompensa. Jesús entendió que Dios lo ve todo y que Dios le va a dar, le va a entregar la justa recompensa por su obediencia, por su sacrificio. ¿Y cuál es esa recompensa? Se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a seguir leyendo en el versículo 3: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cómo voy a vivir esta vida sin cansarme? Tomando más Red Bull, tomando más Rockstar y Monster y tomando más café. ¿Cómo vamos a perseverar? Dice aquí: puestos los ojos en Jesús. Hoy seguimos entonces en la palabra de Dios en Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4, y vamos a ver en la palabra de hoy que la lucha cristiana, la guerra espiritual en la que estamos nosotros, cada uno de nosotros, es una guerra hacia la fe y la obediencia, y es una batalla sumamente importante. Es una batalla, es una guerra de vida y muerte. No es un juego, no es un videojuego, es algo de vida y muerte. La eternidad está en la balanza, el cielo y el infierno. Nuestro destino eterno está en la balanza. Es la batalla, es la guerra más importante sobre esta tierra. Nos vamos a leer juntos el libro de Nehemías capítulo 4, y lo que queremos hacer hoy, lo vamos a leer juntos en pedacitos así, y vamos a explicar puntos que encontramos en la palabra de hoy. Empezamos entonces en Nehemías capítulo 4 con el versículo 1, y lo vamos a leer juntos
en voz alta. Entonces acordémonos de que ya el pueblo de Dios regresó y Nehemías está animando al pueblo de Dios a que construyan, a que completen la reconstrucción del muro y que protejan el pueblo de Dios. Entonces empezamos con el versículo 1 y vemos inmediatamente la oposición. Vemos aquí, vamos a leer juntos en voz alta. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. La posición empieza entonces verbalmente, con las palabras, con las burlas. ¿No es cierto? Regresamos a la casa, le damos por teléfono, ¡ay, te fuiste a la iglesia! ¡Ay, a la iglesia! ¡Qué santo eres! Fuiste a la iglesia. ¿Y por qué te fuiste? Ah, sí, te gusta. La gente se empieza a burlar de nosotros. Pues después de recibir una bendición de Dios, regresamos a la casa y unas palabras así, pero directas, de nuestra familia, de nuestra esposa, que me hieren. Esas palabras que como una espada me cortan el alma. Y muchos caen, simplemente con ese ataque verbal, caen y pierden. Tenemos entonces que hacer lo que hicieron aquí los judíos. Vamos a encontrar la respuesta aquí en el versículo 4. ¿Cómo dicen los judíos? ¿Qué es lo que hacen ellos? Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el valor de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Encontramos aquí que el pecado es, ante todo, ofender a Dios. Muchas veces nosotros tomamos esas ofensas como un ataque personal y nos quejamos delante de Dios. Dios, se están burlando de mí, mira lo que me están diciendo. Y nos preocupamos más por nosotros mismos que por Dios. Pero ¿qué es lo que hacen los judíos aquí? Dios, esto es injusto, que hablen mal, no solamente de mí, sino de ti. Dios, protéjanos. Dios, quiero que se haga tu justicia perfecta. Esa tiene que ser la mentalidad nuestra. En vez de enojarnos con estas personas que se burlan de nosotros, es decir, Dios, qué injusticia. Dios, me duele el corazón, pero ¿cuánto más te va a doler a ti si me duele a mí? Seguimos en la palabra de Dios. El versículo 6 lo vamos a leer juntos en voz alta. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. La oposición crece. Si nosotros nos defendemos a la oposición verbal, a esas palabras, y nos ponemos firmes, ¿qué es lo que pasa? La oposición crece y los enemigos empiezan a amenazar físicamente al pueblo de Dios. Empiezan a amenazar físicamente
al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que hace el pueblo de Dios? Entonces llamamos a la policía. No, ¿qué es lo que dice aquí? ¿Qué es lo primero que hacen? Entonces, oramos a nuestro Dios, número uno, es lo más importante, oramos a nuestro Dios pidiéndole su ayuda, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Algo práctico que tenemos que hacer nosotros. A veces nosotros oramos y nada más. Pero ¿qué es lo que hizo aquí en sabiduría el pueblo de Dios? El pueblo de Dios, ellos contrarrestan la oposición con oración y acción. Y acción. Un ejemplo bien práctico. Hay personas que dicen, pastor, ya no quiero tomar. Yo oro y oro a Dios. Y ya quiero dejar el alcohol. Pero no toman acción. No se protegen. Entran al bar como que si fueran invencibles. Se sientan, oran más dentro del bar. Ya no quiero tomar, Dios ayúdame. ¿Cuál es la acción que debemos tomar nosotros? Sí, tenemos que tener fe en Dios y depender de Él, pero tenemos una responsabilidad. Tenemos que poner de nuestra parte para protegernos de los ataques del enemigo. Oración y acción. Seguimos en el versículo 10. ¿Qué es lo que dice aquí? Y dijo Judá es un judío, es uno de los líderes de los judíos, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Es muy, pero muy desmoralizante, deprimiente, cuando ¿qué? La duda y el temor desmoralizan al pueblo de Dios. ¿Desde dónde? Desde adentro. Los propios judíos están tratando de impedir la construcción, la reconstrucción del muro. El temor. Quiero salvar mi vida. La duda. ¿Estará Dios con nosotros? ¿Estará Dios en control de todo esto? Entonces la oposición empieza desde afuera, con las palabras, y se acerca más y crece esa oposición con las amenazas físicas, y la oposición llega ¿hasta dónde? Hasta adentro. Y más duele cuando la oposición viene de mi familia, de mis amigos. O más me debilita la oposición cuando viene desde adentro, desde aquí. La duda y el temor me atormentan a mí, mis pensamientos, mi corazón empieza a dudar que Dios es un Dios grande, fuerte, todopoderoso, soberano y bueno. Yo empiezo a temer por mi seguridad, por mi vida. Entonces, ¿cómo podemos defendernos de esta posición que viene desde lejos, que viene a amenazarnos físicamente y que hasta penetra a lo más profundo de nuestro propio ser? Y yo me vuelvo mi peor enemigo. No es así en sus vidas. El peor enemigo no es Satanás, soy yo. ¿Por qué? Porque Satanás no me puede
obligar a hacer cosas. Él me puede tentar. Pero la decisión la tomo yo. Entonces el peor enemigo está por dentro de mí. Esto es lo que tiene que hacer el cristiano, es reconocer nuestra debilidad, nuestra culpabilidad. ¿Ven la cobardía de Adán cuando él comió el fruto? Y Dios le preguntó, ¿por qué comiste? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es la respuesta de Adán? No fue mi culpa, no fui yo. El ser humano no se quiere hacerse responsable de su propio pecado y no quiere reconocer que tenemos un problema, que la oposición viene desde adentro. ¿Cómo vamos a vencer este enemigo, esta posición? Mi peor enemigo, que soy yo mismo. ¿Cómo voy a vencer el pecado, mi debilidad, la tentación? Seguimos entonces la palabra de Dios en Nehemías capítulo 4 versículos 13, y vamos a leer juntos aquí en voz alta. Dice así, empezando con el versículo 13: entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. La lucha cristiana, la guerra, se gana cuando nosotros nos acordamos de Dios, de quién es Él, y confiamos en Él. La lucha es una lucha de fe, de confiar en Dios, de acordarnos, sí, Dios está con nosotros, Dios es grande, Dios me ama, Dios me va a proteger. Ahí está la lucha. Por eso dice aquí: no temáis delante de ellos. ¿Cómo voy a poder vencer el temor? Acordarme de que Dios está conmigo. Acordaos del Señor grande y temible. Y seguimos aquí. Entonces la respuesta es esta: la guerra espiritual se puede ganar cuando nos acordamos de nuestro Dios todopoderoso, confiamos en sus promesas y su soberanía, que Él está en control de todo. Él está en control de mí, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de nuestros problemas, de nuestras pruebas. Él está en control y Él sabe lo que Él está haciendo. Nos confiamos en Él y vemos la segunda parte: nos despojamos del ¿qué? Del egocentrismo. Nos despojamos del egocentrismo. ¿Dónde encontramos esto? Aquí dice: ¿y pelear por quién? Pelear por ti mismo, para saber de ti mismo. Pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Es decir, el pecado lo que hace es hacernos egocéntricos y todo gira alrededor de mí. Yo me quiero proteger a mí mismo, yo quiero dinero para mí, para pagar mis biles, mis necesidades, mi seguridad, mi comodidad. Cuando nuestra vida debe de ser, en vez de egocéntrica, tiene que ser teocéntrica, o sea, que gira alrededor de Dios. Y cuando mi vida gira alrededor de Dios, yo dejo de ser egocéntrico, yo dejo de ser tan egoísta. Cristo Jesús
no fue egoísta. Cristo Jesús confió en Dios. Cristo Jesús se acordó de quién era Dios, de quién era Él. Confió en las promesas eternas de Dios, en su soberanía, y en Getsemaní dijo: no mi voluntad, Padre Dios, sino la tuya. ¿Cómo podemos vencer la oposición? ¿Cómo podemos ganar la guerra espiritual? Confiar en Dios y cargar nuestra cruz. Como dijo Jesús muchísimas veces: niéganse a ustedes mismos y síganme. Esa es la vida cristiana. Confiar en Dios, que Él es bueno, que Él es todopoderoso, que Él está en control, y dejar de ser egocéntrico, sino someternos al amor y la autoridad de Dios. Seguimos aquí en el versículo 15, dice así: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos fuimos a nuestras casas y nos fuimos de vacaciones. Porque ya ganamos, ya vencimos al enemigo. No, ¿qué es lo que dice aquí? Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. ¿Ustedes se acuerdan de la armadura de Dios que se encuentra en Efesios capítulo 6? ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Entonces, solamente porque tenemos fe en Cristo Jesús y lo seguimos a Él, negamos nosotros mismos y lo seguimos a Él, no significa que ya se acabó, sino que siempre tenemos que estar atentos, preparados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nos defendemos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todas las cosas que encontramos en Efesios 6 son cosas defensivas: cascos, corazas, zapatos. La única cosa que puede herir al enemigo es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando viene el enemigo a tentarnos, y por eso es importante memorizar la palabra de Dios si es posible. Y yo le doy gracias al hermano Tigre porque él en su oración hoy dijo, dice en tu palabra, en Juan 11, dice en la epístola de San Pedro, tu palabra tiene poder. Y nosotros luchamos espiritualmente con la espada. Puedo regresar a las promesas de Dios, que mi cuerpo es el templo de Dios. O puedo regresar a la promesa de Cristo Jesús en Mateo 5, que dice, bienaventurados los limpios y puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Y agarramos esas promesas, y cada vez que vienen esas tentaciones, viene la oposición, nosotros nos defendemos con la palabra de Dios. Seguimos, encontramos en los siguientes versículos otra cosa muy importante en la guerra espiritual. Dice aquí en el versículo 19, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros.
en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. El culto que entregamos a Dios es sumamente importante, porque es aquí donde encontramos el apoyo de nuestra familia en Cristo Jesús. Y aún más importante, encontramos el apoyo de Dios. Al juntarnos, al congregarnos, dice aquí Nehemías, nuestro Dios peleará por nosotros. Durante la semana cada uno está en su trabajo, estamos lejos los unos de los otros, estamos sin comunicarnos. Yo la verdad me gustaría verlos, comunicarme con ustedes más a menudo, cenar con ustedes, almorzar con ustedes, ir a visitarlos en el trabajo. Pero hay muchas necesidades. Y lo que tenemos que hacer nosotros entonces es tomar ese tiempo. No decir, pastor, yo es que estoy muy ocupado y no puedo ir. Simplemente no puedo ir a la iglesia. Es poner el culto como una prioridad y decir, yo voy a ir. Yo hago ese compromiso con Dios. Porque ahí es donde yo recobro mis fuerzas espirituales, encuentro apoyo de mis amigos, de mis hermanos y hermanas, y Dios me da su fuerza y su poder. Por eso dice aquí, lo vamos a leer juntos en Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25, dice así: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Toda lucha es la lucha de fe en Dios, pero también nos ayuda la palabra de Dios y el culto. La palabra de Dios y el culto. Seguimos en el versículo 21, dice así: nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Y ni yo, y ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. El enemigo ataca sin avisar. Si no, no sería un enemigo, sería tonto. Ok, ya vengo a atacarlos, así que prepárense, ya vengo. En 3, 2, 1, aquí estamos. No. El enemigo ataca sin avisar. Entonces siempre como cristianos debemos estar preparados. Siendo, esto se entiende un poco mejor en inglés, siendo proactivos en vez de reactivos. Ser reactivo significa que pasa algo y yo reacciono después del hecho. Mientras que una persona proactiva ya ve, esto puede ocurrir, puede pasar esto en mi familia, en mi hogar, y yo voy a estar preparado. ¿Cómo? Como vemos aquí, fácil, leyendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios y presentándonos aquí al culto. Así podemos estar nosotros listos para cualquier ataque del enemigo. A mí me tocó mucho el corazón cuando nuestra hermana Matilde me dijo esta semana, estaba yo preparando para el culto del martes, y me llega un mensaje de texto de nuestra hermana Matilde. ¿Por qué será? Durante el día cuando está en el trabajo, tiene su lunch break y me está mandando un mensaje de texto. Y yo veo, será una emergencia, dice: pastor, hoy yo estuve leyendo en el devocional, en Génesis capítulo 40, no sé cuál capítulo era, donde Jacob, Israel, encuentra a su hijo José que está vivo y le pide
que lo lleve de vuelta a Egipto, que ya está viejo y se va a morir, y ya quiere regresar a su pueblo, no quiere ser enterrado en Egipto. Dice Matilde, me salieron las lágrimas, pastor, al leer esa palabra, porque sentía lo que sentía Jacob, Israel, lo que sentía ese amor hacia sus hijos, que estaba vivo, pero también ese deseo de regresar a su hogar. Yo no quiero que me entierren aquí en los Estados Unidos, yo quiero regresar a Guatemala a compartir el Evangelio con las personas que no lo conocen. Ella no va a sentir eso, no va a sentir la presencia de Dios, la bendición de Dios, si ella no abre la Biblia, el devocional, y lee la palabra de Dios. Entonces yo les pido, les invito a cada uno de ustedes, no es una obligación, es un privilegio, a regresar a sus casas de lunes a viernes, de lunes a sábado, todos los días, como ustedes quieran. Apartan un tiempo, puede ser 5 minutos, 10 minutos, para leer la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios y alimentarnos. ¿Quiénes aquí pueden ir 2, 3 días sin comer? Nadie. Pero me están diciendo que pueden ir 2, 3 días, meses sin alimentarse espiritualmente de la palabra de Dios. No, pastor, es que estoy en ayuno de alimento espiritual, es que estoy de dieta. Si nosotros tenemos que comer el desayuno, el almuerzo y la cena para poder vivir, aún más necesitamos meternos en la palabra de Dios y a recibir el alimento espiritual. El pastor Juan nos enseña eso. Él dice, yo no soy un hombre así grande espiritual, lo que yo hago cada mañana es esto: leo mi Biblia y oro, y lo hago todos los días, dice el pastor Juan. Entonces él, con el devocional que tenemos y que hoy voy a repartir, con el devocional él lee tal vez unos 10 versículos, 5 versículos cada día, y recibe la palabra de Dios. Su meditación, él escribe lo que él piensa, es el mensaje que Dios le está dando a él directamente, personalmente, y lo sube en internet. Y cada día en mi email, en mi correo electrónico, llega un correo desde la iglesia que dice las notas del devocional del pastor Juan. Todos los días, sin fallar. Ustedes saben que la semana pasada él fue a predicar en Virginia y a Las Vegas y regresó ayer. Todos los días, estando viajando, siempre lo igual. Se despierta a las 3 de la madrugada, ora, lee la palabra, hace su devocional. Eso es. Vimos nosotros hoy estos puntos. Fueron muchos, pero quiero repasar brevemente lo que vimos hoy. La posición de los enemigos empieza verbalmente desde lejos y se burlan de nosotros y nosotros, ¿cómo tenemos que responder? En vez de ofendernos personalmente, como que si fuera un ataque personal en contra de mí, decir, Dios, esto es injusto. ¿Y llevarlo a quién? A Dios. La oposición crece y empiezan los enemigos a amenazarnos físicamente. Te voy a hacer daño, te voy a quitar tu trabajo, te voy a quitar el dinero, tu salud, esto y lo otro. Y nos llena de dudas y de temor. El pueblo de Dios entonces contrarresta esa posición con la oración y acción. Y después nos damos cuenta de que esa posición no solamente está allá afuera, sino en lo más cercano, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra iglesia, dentro de mí. ¿Cómo podemos entonces vencer esta posición del enemigo? Con fe en Dios, que Él es todopoderoso, que Él es un Dios soberano, y que nosotros, al ver eso, el amor de Dios hacia nosotros en Cristo Jesús, empezamos a vivir una vida teocéntrica y no egocéntrica. Y para ayudarnos a hacer eso tenemos dos cosas: la palabra de Dios, la espada del Espíritu y el culto. Y el último punto, el enemigo nos va a atacar sin previo aviso. Entonces siempre debemos estar preparados para que no lleguemos a reaccionar a una tragedia, a un ataque
imprevisto, sino que estemos listos con la palabra de Dios, estemos listos con nuestra familia en Cristo Jesús, estemos listos para poder vencer todas esas pruebas y tentaciones. Vamos a cerrar nuestros ojos en este momento y les quiero invitar a